Buenas tardes, bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Red Compleja. Seguimos leyendo el libro de Antifrágil de Nassim Taleb. En esta oportunidad vamos a discutir los capítulos 16 y 17. En estos capítulos, el autor comienza diciendo que se puede ser un intelectual sin ser un nerd. Dice que el intelectual puede ser un autodidacta que lee mucho de manera muy rigurosa, pero que también se expone a variabilidad y aquello que llaman experiencia de calle. Y es que cuando tú remueves la variabilidad de una persona, aunque no parezca, aumentas la fragilidad y por ende la impredecibilidad del sistema. Y esto es un poco contraintuitivo, pero es que al tú reducir la variabilidad natural de un sistema, lo que estás haciendo es generando correlaciones de gran escala que se manifiestan en efectos cascada y en mucha más aparición, mucha más ocurrencia de lo que llaman los eventos de cisne negro o eventos catastróficos. Un ejemplo de esto que él pone es la diferencia entre entrenar en un gimnasio y entrenar a través del movimiento de una manera, digamos, donde es mucho más natural para el cuerpo humano. Mientras que el gimnasio favorece el crecimiento de unos megamúsculos, al mismo tiempo el rango del movimiento es tan limitado que se está favoreciendo la especialización del movimiento, se está limitando su rango de acción y eso lo que te hace es ser musculoso, pero no realmente fuerte, no realmente ágil y seguramente incapaz de defenderte en una situación extrema. Luego, habla de la diferencia entre aquello que es inteligible y que algo que no sea inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que por más que no sepamos explicar de manera racional o intelectual, no quiere decir que no lo entendamos. Y aquí entra todo lo que es la experiencia, los hábitos y las tradiciones. Dice que, como han señalado varios filósofos, lo importante no es el evento, sino la lógica lo importante no es el evento ni la lógica detrás del evento, sino los efectos que tiene ese evento para ti, sea para ganancia o sea para pérdida. Y eso se ve en las tradiciones religiosas. Muchas veces no entiendes por qué se hace algo, pero ese algo se hace por un motivo. Si existe y se ha mantenido durante mucho tiempo, es porque está de alguna forma relacionado con alguna funcionalidad dentro del sistema. Y detrás de ello está el principio de autoorganización y emergencia, acciones que cumplen los individuos y que de cierta forma se han cimentado en las tradiciones, aunque no sepas la conexión directa que tiene que ver, eso ha salido a través de una retroalimentación que se ha dado durante mucho tiempo en la dinámica y en la evolución del sistema. Al hecho de que él dice, las decisiones no se toman según la probabilidad del riesgo, sino del riesgo propio. Es decir, muchas veces hay cosas que tú decides o decisiones que tú tomas, no por la probabilidad de que ocurra ese evento, sino por el efecto que ese evento vaya a tener en ti. Y da el ejemplo de revisar armas antes de entrar en un avión. A pesar de que la probabilidad de que alguien tenga el arma es muy baja, con el hecho de que uno solo la tenga, ya hace que el evento sea catastrófico, por lo cual se le revisa a todo el mundo. Y esto digamos que lo relaciona haciendo una crítica a cómo se hace la ciencia actual, en el cual todo lo que importa es el intervalo de confianza del 95% o mejorar la predicción y tener algoritmos cada vez más sofisticados, sin considerar qué pasa en el 5% que está fuera de la predicción, porque está justamente en esa asimetría donde está la importancia de la toma de las decisiones, no porque tengas mucha confianza de que vaya a suceder algo, sino porque en aquellas pequeñas cosas que no estas midiendo, por que simplemente tienes información incompleta, puede haber unos efectos que pueden ser tanto catastróficos como positivos para el sistema según se le mide. Con esto les doy la bienvenida al club. Para los que nos están siguiendo en YouTube, no olviden de suscribirse, y para los que estamos presentes, bueno, si tienen comentarios, preguntas o como quieran, pueden interrumpirme, pueden tomar la palabra o levantar la mano con el símbolo
de aquí del Zoom. Con esto concluyo mi intervención e invito a los presentes a que me den su opinión. Me parece interesante este capítulo 16. Él habla, creo que aquí es donde habla de la mamá futbolera, ¿no? Del soccer mom. Y me hace pensar un poco en la situación actual de los países que en Latinoamérica tenemos un tema de seguridad, ¿no? Cuando yo era pequeño, ya hace algunos años, pues esa figura de estar cuidando o de reducir tu mundo a una, o enmarcar tu mundo o limitarlo, no existía, pues, o sea, éramos libres de salir a jugar en bicicleta, de salir a jugar al parque, inclusive de irnos en expediciones muchas veces sin que nuestros papás se enteraran. Y creo que eso nos daba no solamente esa inteligencia académica, o pues no sé si puedo decir inteligencia académica, dado lo que dice Taleb acerca de los académicos en el libro, pero nos daba una especie de inteligencia de calle que después se vuelve muy importante en cosas de la vida. Tú aprendes como a medir tu intuición, como a detectar peligros y poder evaluar situaciones distintas de vida, ¿no? Y ahora los niños de esta época pues están muy restringidos a vivir digamos, los papás siempre los tienen que llevar porque el ambiente es muy peligroso y todo. Y yo siento que eso también ha afectado ese desarrollo de algún tipo de inteligencia que hay en experimentar esa variabilidad de la que él habla, ¿no? Esa autonomía y esa curiosidad que puedes explotar con otras cosas saliendo un poco digamos, de o desarrollándote un poco más allá de las cosas que pasan en la escuela. Los niños ahora, por lo menos hablo de mi país, van del colegio a la casa y pues se mantienen mucho tiempo en la casa y no tienen ya las opciones que antes existían. Entonces me parece importante eso, digamos, hablando un poco respecto a la opcionalidad, ¿no? De esa variabilidad que queda restringida por las mamás que andan ahí tras los hijos, pero que muchas veces tiene que ver también con el espacio social, ¿no? Con el tema social de un país donde tal vez hay mucha, un poco de violencia o inseguridad. Eso me parece interesante. Hay, bueno, eh, otro aspecto que quería comentar también es, Taleb habla un poco ahí de la libertad o de la lectura de libros como, como un proceso de prueba y error, en donde yo estoy con un libro, pues si me aburro del libro, no de la lectura como tal, pues lo puedo dejar por un lado y seguir y estar buscando esa, como dice el secreto, es no estarse aburrido porque la vida es muy corta, ¿no? Eh, y parece también que él, de alguna forma, eh, esa enseñanza académica rigurosa, como que está un poco en contra de eso, ¿no? Y piensa que es un poquito mejor, o es mejor la libertad intelectual. Sin embargo, yo sí pienso que sí es importante un poco de dirección, ¿no? Esa dirección que te dan en la escuela, pues te enseñan a leer y te abre un poquito, te da como una ventanita, tal vez muy pequeñita, a unas cosas a ciertas cosas que existen, pero yo sí creo en que cierto nivel de enseñanza o de educación sí es importante, porque todo esto de la libertad, de poder perseguir tus propios intereses, poder explotar tu curiosidad, no es una cuestión que la puedas hacer. Creo que es una cuestión que la puedes hacer hasta que después que ya tienes un poco de madurez en el tema académico. Creo que no lo puedes, creo que no puedes empezarlo desde muy pequeño. Yo creo que los niños necesitan pues aprender a leer bien, por ejemplo, aprender un poquito de matemáticas y aprender a pensar un poquito y ya pues después buscar su camino, esa libertad intelectual.
Y creo que esos primeros pasos en la instrucción que te da la escuela, creo que sí son importantes. Eso quería comentar. Ahí, pues no sé si difiero de Nassim en ese punto, del punto que él hace, pero creo que para llegar a esa madurez donde ya puedes agarrar un libro y puedes elegir si realmente es una cuestión que te aburre o no, creo que sí necesitas como una instrucción previa a eso, que yo creo que es la escuela la que te la da. Claro, y yo te diría que estoy de acuerdo contigo también, que o sea, no se puede ir a un extremo o al otro, pero los dos ejemplos que diste están conectados también, porque lo que justamente se dice es que esa inteligencia, digamos, de calle no se puede formalizar en educación. Eso es algo que se tiene que vivir a través de la experiencia. Entonces, es como la madre sobreprotectora. Bueno, el niño de igual forma necesita una madre, necesita una estructura, necesita que le den, ¿sabes? Una estructura donde él aprenda los valores y las historias y con eso sale a la calle a ganar aquella, digamos, opcionalidad o esa variabilidad, al igual que esa combinación de estudios formales con la, digamos, con ese apetito intelectual de manera autodidacta e independiente. Pero es algo que en las universidades se han vuelto como madres sobreprotectoras. Las universidades no fomentan este tipo digamos, el sistema tradicional universitario no fomenta este tipo de exploración. Más bien te reducen las lecturas a los que ellos consideran que tal y que, ¿me entiendes? Y todo eh, lo que hemos visto como se ha ido explicando en el libro, digamos, hacia la crítica del sistema educativo. Y desde el punto de vista de sistemas complejos, lo que hay aquí se está hablando, cuando se habla de opcionalidad, aquí se está hablando, bueno, de una forma positiva, de que se puede ganar y tal, esto y lo otro, pero también se está, de fondo, lo que está es cómo tú aprendes la complejidad del entorno, cómo tú aprendes la complejidad del sistema y del grupo social. Y eso no lo puedes aprender de una manera sistemática, eso no lo puedes aprender de un libro, eso lo tienes que hacer es a través de la interacción. ¿Me entiendes? Porque el sistema social tiene una complejidad, tiene una cantidad de variedades, una cantidad de contextos y una cantidad de situaciones que únicamente la vas a poder llegar a aprender y a incorporar en tu vida a medida que vas interactuando y vas probando y vas haciendo ese ensayo y error y darte cuenta que funciona y que no funciona, solo porque el sistema es muy complejo y es imposible sistematizarlo, es imposible escribirlo. Es como tratar de enseñarle a alguien a pelear a través de un libro sin nunca haberlo puesto en combate, o tratar de enseñarle a un futbolista sin nunca ponerlo en el juego. Tú necesitas entrar al juego, tú necesitas estar en el combate. Y de hecho, para ambientes, porque todo esto tiene muchísimos matices, y yo estoy de acuerdo contigo, y hay muchísimos matices que hay que aclarar. Mientras más complejo es el ambiente o es el juego o es el entorno en el cual tú te estás tratando de desarrollar, más importante es la dinámica evolutiva y más importante es lo que llama el tinkering, que es esa interacción y ese ensayo y error, y mucho más, menos efectivo, digámoslo de esa manera. No, yo no quiero decir inútil, pero mucho menos efectivo es la sistemización del conocimiento en ese tipo de ambientes, simplemente porque de eso se trata. Ahora, si hablamos de física o hablamos de matemática, donde tú tienes que, sabes, unas ciertas reglas que las tienes que aprender y que son inmutables, pues claramente una educación sistematizada y formalizada con unas formas de evaluación, pues son extremadamente necesarias. Sí, Reginaldo, gracias. adelante. Yo ahí quería... Ah, Reginaldo, dale. Ok, una disculpa. Yo quería agregar con la cuestión de los padres. Hay dos aristas muy importantes sobre la exposición a riesgos controlados. No sé si a Taleb le gustaría ese término, pero lo he escuchado de que
Uno sería a través, pues, desde una perspectiva biológica e inmunológica, es muy común que las madres les laven constantemente las manos a los niños, tratando de evitar una enfermedad que en sí sí es positivo, pero una exposición a la suciedad también lo que ayuda es a que tengan un sistema inmunológico más fuerte, ¿no? Entonces ahí es un riesgo controlado. Obviamente no lo vas a dejar acceder a todos los patógenos a donde le pueda meter las manos, pero que sí juegue con tierra, que se esté exponiendo a ciertos patógenos para que su sistema inmune vaya creciendo. Y otro caso interesante que es más conductual es en el estilo de juego, ¿no? El otro día me apareció un video en alguna red social sobre los juegos en Alemania, donde tienen ahí para los monkey bars o los resbaladeros y así. En realidad no tienen muchos sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque los niños al estarse golpeando o al estar en un estado de riesgo controlado, agarran mejores habilidades motrices en contraste con otros sistemas de infraestructura de juego que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el piso amortigua más el golpe, no son tan altos. Y entonces ese tipo de exposición a riesgos controlados yo creo que es muy sano para el desarrollo de las personas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que él llama la comienza con M, ese término siempre me cuesta leerlo, miritización, algo así, que le dice que es uno de los primeros médicos que a través de exponer con un poquito de veneno la persona, dada que la naturaleza del ser humano y el sistema inmunológico es antifrágil, pues de esa forma lo va mejorando. Daniel, ¿o querías decir algo? Sí, un poquito. Bueno, él siempre, a lo último, estuve de acuerdo con su padre en hacer lo mínimo en la escuela y él llegó hasta el doctorado, pues, simplemente haciendo lo mínimo para pasar las materias y estudiando por su cuenta. Pero bueno, am, solo esa frase que te decía de cuando dice que solo los autodidactas son libres. Me parece muy poderosa. Fue muy poderosa para mí cuando la leí por primera vez y l- me, me hizo cambiar pues muchas cosas en la forma en la que veo la educación y en la forma en la que estudio pues mucho después de eso. Entonces, en esa parte quería resaltar esa frase, la libertad de simplemente estudiar por cuenta de uno. Sí, y tú sabes que también por aquí hay un concepto que no lo dice explícitamente, pero creo que está detrás de la discusión que estamos teniendo sobre la educación. Y no es si tú tienes una educación estructurada o no, como hablamos que hay asignaturas como la física, por ejemplo, que te demanda pues, pues una cierta metodología a seguir, pero es si tú te quedas únicamente en esa disciplina, si tú te especializas únicamente en lo que es la física, por decir un ejemplo, y dejas de tener ese apetito intelectual o dejas de involucrar esa otra cantidad de autores que en principio no tienen nada que ver con lo que tú estás estudiando o es tu área de especialidad, pero que realmente puede tener unas conexiones al fin y al cabo, según de tu área de estudio, y es en esas conexiones donde tú vas a encontrar un valor increíble, porque le vas a dar una reinterpretación a lo que uno está haciendo, por lo menos con sistemas complejos. Yo lo aprendí de esa manera. En el momento que me puse a estudiar filosofía, ¿me entiendes? A mí se me explotó todo, porque los filósofos han estado describiendo a la complejidad del ser humano durante miles de años. Y es algo que desde la universidad, quienes estudian sistemas complejos, que por lo general hacen estudio de datos y búsqueda de patrones, esto y lo otro, realmente no lo toman en consideración. Entonces, realmente el valor, y creo que lo hice más adelante, el valor está en las cosas realmente que tú no sabes. El valor está en todo lo que está adyacente a tu área de especialidad y es en esas conexiones realmente donde se genera la innovación. Y es que así se genera la innovación, porque la dinámica detrás de la innovación está en conectar los puntos y darte cuenta que esta gente de aquí y esta gente de aquí está hablando del mismo problema, pero con términos distintos. Y realmente hacer esa conexión
y transformarla en una nueva variedad, puede ser un productazo en realidad. Murillo, te veo asintiendo. ¿Quieres comentar algo de tu trabajo? No, porque esta sesión me acuerda mucho de una reunión que fue en la semana pasada. Me invitaron a un congreso pequeño de data managers y yo me quedé así muy mal impresionado, pues la gente hablaba de datos como si fueran un mantra, como si fuera casi como un dogma. Cualquier conclusión, cualquier insight siempre deberían estar asociados a datos. Entonces, si perdemos ahí la capacidad de intuición y de intentar comprender la complejidad del ambiente de una manera un poco más sencilla y después utilizar los datos para esto. Y lo que más me llamó la atención es de que la gente discutía modelos de probabilidad de compra de productos financieros y todos estaban hablando de esto y explicaban ahí los modelos con complejidad gigante, cada vez más sofisticados, pero que cuando así sacabas un tiempo les preguntaba, ok, comprendo el modelo, pero que comprendes realmente la demanda, porque el modelo da una señal positiva de demanda de este cliente. Ellos no tenían ni puta idea de cómo pensar. Entonces, lo que me quedé muy, la palabra no es preocupado, pero es un paradoxo. Pues tienes los datos, tienes las informaciones, a todo sitio que te vayas te encuentras mucha gente hablando de datos, pero que no entiende la complejidad básica de una demanda de un cliente y cómo lo pueden hacer y después utilizar los datos. A mí esto se me parece sacar toda la complejidad del medio que tú hiciste, que la comprendes por interacciones prácticas, la comprendes por el tinkering y después utilizas los datos para terminar tu trabajo analítico. La gente no, solamente metes un montón de datos y lo que sea y venden esto como si fuera un real avance, pero que en mi opinión está totalmente equivocado. Cuanto más datos tenemos, menos comprendemos del sistema. Y esto es absolutamente así, totalmente ilógico. Bueno, Es creo por que eso que estaba pensando ahí en las reflexiones de los compañeros. él pone un ejemplo de que da igual de que tengas los suficientes datos de la gente cruzando la calle y el color de los ojos, el color de la camiseta, el estilo del cabello y todo el detalle que quieras, hay un camión que está llegando y los va a aplastar a todos de igual manera. O sea, que al final eh, los datos son muy poderosos y al final te dan la oportunidad de poder medir realmente, sabes, cosas que están pasando. Pero esa confianza que hay de los datos ciegamente, y no nada más de los datos, sino además de algoritmos de inteligencia artificial en los cuales tú simplemente le metes los datos y él va a buscar las correlaciones y te va a decir qué es lo que debes hacer y las decisiones que debes tomar, es justamente lo que él habla de fragilidad. Todo aquello es fragilidad porque tú estás tomando decisiones en función de información incompleta y lo peor aún, en función de ruido que puede existir dentro de los datos y dentro de correlaciones que no realmente tienen una flecha, digamos, causal. Y ni siquiera es confundir causalidad con correlaciones, porque incluso se hacen estudios de causalidad utilizando métodos avanzados como el A/B testing, etcétera, esto y aquello, pero obvian que en muchas oportunidades el propósito final del sistema es el que está causando las interacciones que tú estás viendo. Entonces, tú, ¿me entiendes? Tú puedes estar viendo, por ejemplo, que en una empresa la reacción, yo qué sé, los mensajes felices están asociados a un mejor resultado. Entonces, a partir de ahí, es algo que siempre comenta Reginaldo, la prescripción y ¿cómo es, Reginaldo, que tú dices? El prescription, Descripción y prescripción. la prescripción y la descripción, o sea, que yo veo que la gente sonríe, entonces es como que yo digo en una fiesta, tú organizas una fiesta y tú tienes los datos de que la gente sonríe, la gente se ríe, entonces son las mejores fiestas, entonces te creas una app que empieza a vibrar cada 5 minutos diciéndole a la gente que tiene que reír, porque entonces ¿me entiendes? Porque en las fiestas buenas son cuando la gente se ríe y esa fiesta va a ser una porquería, ¿me entiendes? Tú no puedes fingir, tú no puedes mecanizar lo que son mecanismos complejos y mecanismos naturales y mecanismos intuitivos, ¿no?
Y muchas veces, por ejemplo, la cultura organizacional, por ejemplo, hablando de datos de comportamiento en empresas, la cultura organizacional, la cultura empresarial, la cultura del jefe, la forma en que eso se transmite, eso nunca va a estar en los datos, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, tú vas a ver un segundo, o sea, un efecto secundario o terciario de lo que realmente importa para hacer la diferencia, pero esa parte no la ves ni la obvias, como tú hablas de la demanda, lo que estás viendo son los efectos de aquellas personas que entendieron esas causas y luego estás tratando de forzar esos efectos sin ni siquiera tocar la causa, y al contrario, generando un sistema que lo que va a causar es el efecto contrario. Y exactamente esta comprensión de los efectos contrarios en un ambiente mucho más complejo que la gente olvida cuando depende única y exclusivamente de los datos sin comprender el contexto. Y esto para mí es el paradoxo. Esto para mí que digo, mira, yo viro la situación de una manera distinta y no tengo absolutamente relación con esta gente y los diálogos se quedan mucho más difíciles por esta razón. Pero lo que tú dices es correcto, al final la combinación es el poder está en la combinación, el poder está en la experiencia, en la práctica, en la exposición al sistema real, en la intuición, en el conocimiento que tienes a través de esa interacción, además de acceder a datos y poder medir realmente qué está pasando, qué no está pasando y tomar decisiones también basadas en el territorio, ¿no? Y en lo que realmente se ve. Por ahí levantaron la mano. Sí, que empezaron la conversación con el tema de la interdisciplinariedad y hay muchísimos casos donde personas de diferentes áreas de estudio son las que hacen aportaciones o breakthroughs muy fuertes en otras áreas. Uno de los casos que me gustaría comentar, ya que se tomó el caso de la causalidad, es el caso de Sewell Wright. Él es un biólogo que estaba estudiando el pelaje de los conejillos de India porque parecían aleatorios. Y entonces él se dio cuenta que había factores antes y después del nacimiento del conejillo de India que afectaban el tipo de pelaje que iban a tener. Y él es el que desarrolló el mecanismo para crear, se le dice en inglés, Causal pathways. los path diagrams o los diagramas de ruta. Y aquí lo estoy viendo en el libro, en ese que siempre les menciono, que se llama Book of Why de Judea Pearl. Ah, sí, yo lo Y entonces él lo que hizo es que juntó los factores y cofactores y hizo una línea temporal y un diagrama de cómo se van entrelazando entre ellos para dar un resultado directo. Y realmente no es una causalidad lineal, es una causalidad no lineal que diferentes factores, en la manera en que se están en la interdependencia entre ellos, pueden dar diferentes resultados. Entonces la causalidad sí se ha desarrollado a un nivel muy fuerte y entonces este tipo de desarrollos nació de un biólogo que vio un problema real y eso agrega sobre el argumento que tiene Taleb, que la teoría tiene que nacer desde la práctica hacia arriba, porque era una problemática real que él quería poder predecir qué tipo de pelaje iban a tener los conejillos de India y desarrolló toda una esquematización matemática para poder computar todos los datos que estaba recibiendo, ¿no? Esa era mi participación, ¿no? Me pareció interesante. Sí, y yo añadiría eso que además de ese tipo de metodologías que pueden salir de la práctica, también hay una cuestión que son las universalidades. Entonces, y es lo que importa, o sea, la universalidad es lo que tiene, digamos, el valor en la interdisciplinariedad. Y es que detrás de distintos fenómenos naturales ocurren fenómenos físicos que son comunes y que son clases universales, como por ejemplo la sincronización espontánea, la coordinación, la autoorganización en general. Entonces, muchas de las grandes innovaciones que se pueden hacer y que hay oportunidad todavía para hacer a nivel de producto y de innovación y de mercado, pasa por entender y por saber abstraer cómo funciona el mundo natural
y de qué manera se puede transformar, digamos, esos mecanismos que ya en el mundo natural se ha demostrado que funcionan para aplicarlo en nuevas metodologías que lidien con el mundo social de una manera mucho más cercana a la naturaleza y del ser humano y no simplemente a la mecanización, digamos, idealizada de cómo debería funcionar. Perdón que interrumpa. Y también yo siento que es algo que es muy necesario tener claro, que las distinciones y las categorías que nosotros tenemos sobre las diferentes áreas de estudio no son linderos muy fijos. Hay muchas arbitrariedades donde te dicen, ¿sabes qué? Aquí está la línea entre la química y la física. Aquí está la línea entre las humanidades, la psicología y la economía. Pero cuando en realidad hay una confluencia muy fuerte dentro de todos esos factores y áreas de estudios, donde, como vimos en el ejemplo que presenté, un biólogo que está viendo conejillos de India esquematizó y generó un método estadístico para generar una ruta causal y darle entendimiento a los datos que estaba arrojando su estudio. ¿Me explico? Absolutamente. Luis, me parece que querías decir algo. Sí, solamente hay un libro que se me viene a la mente, yo lo empecé a leer, pero ya no lo terminé. Se llama Range, de Dave Epstein, que precisamente elabora sobre esta idea de el rango, ¿no? El problema de la especialización, el problema de tener un dominio muy limitado para poder el desarrollo de productos, el desarrollo de ideas, de innovación tecnológica, etcétera, que también, digamos, va sobre esa línea que menciona Taleb aquí, ¿verdad? De poder ver más allá, de leer de otros dominios, de leer un poco de filosofía, de economía, de matemáticas y física y todo, ideas que pueden estar entrelazadas y que pueden generar ideas y productos innovadores. El libro se llama Range, de Dave Epstein. Range. Es una buena referencia. Sí. Y de fondo yo te digo, de fondo yo lo que escucho también porque he estudiado sistemas complejos desde mucho tiempo, es el reduccionismo, ¿sabes? Es pensar que el pensar que las disciplinas existen de manera separada y que no se comunican las unas con las otras, es una mente reduccionista de fondo, es una mente que piensa de manera categórica, cuando la realidad realmente, o sea, y esa categorización también tiene un efecto, tiene un principio que viene de bases filosóficas sobre las cuales hemos construido el pensamiento. Pero la realidad es mucho más lo que llaman en inglés fuzzy. La realidad, los límites entre algo y otra cosa en verdad no están claramente definidos. Y está justamente en esa intersección, es en la intersección donde se pueden hacer unos avances increíbles, no solamente para la innovación de productos, sino también para entender más a fondo la ciencia como tal. O sea, cuando, por ejemplo, los economistas se ponen a estudiar ecología, ¿me entiendes? Y se dan cuenta y ven esos paralelos que existen entre la ecología, entre un ecosistema y un mercado, o la forma en que crece el mercado y la forma en que ha crecido las distintas especies y la distinta especialización, etcétera. Y de eso va a sistemas complejos, justamente, de generar esa abstracción, porque detrás de todo lo que tú tienes son sistemas, son partes, son relaciones, son distintos tipos de relaciones, como puede ser competencia, puede ser cooperación, puede ser mutualismo, etcétera. Y darse cuenta, pues, cómo realmente, a pesar de que son distintas disciplinas, economía, sociología, biología, etcétera, realmente están todas enmarcadas en un mismo marco de universalidad, que es lo que yo decía antes, o distintos marcos de universalidad que se generan es a partir de la interacción que tienen las partes, sin importar la naturaleza de las partes. Strogatz habla mucho de eso y explica cómo las luciérnagas, por ejemplo, cuando se sincronizan, es más por la matemática del tipo de interacción que tienen que por el beneficio que les da sincronizarse. Lo que pasa es que, y la manera en que yo lo veo, es que cuando tú lo vas a aterrizar a la disciplina, o sea, la sincronización se da porque yo te veo a ti iluminarte y trato de hacerlo un poco más rápido para estar al mismo tiempo o un poco más atrás para, ¿sabes? Porque me pasé. Y es esa, digamos, diferencia de si lo hago ahorita o lo hago un poquito después, que hace que en 2 minutos
el sistema entero está iluminándose y apagándose al mismo tiempo. Ahora, el por qué lo hacen, tienes que entrar en el específico de la disciplina. Y por lo general se debe en las cuestiones de seres vivos porque hay un propósito común, es la autoorganización. ¿Y cuál es ese propósito común? Tienes que estar más aún en específico. Bueno, en este caso lo están haciendo por reproducción, en aquel caso lo están haciendo por sobrevivencia, en aquel caso lo están haciendo por otra historia. Entonces tú tienes son como varias capas ahí entre las cuales te puedes, de abstracción. Y mientras más te vas a la abstracción y más llegas a la capa de universalidad es cuando puedes empezar a hacer los paralelos hacia las distintas disciplinas. Y eso es algo que en verdad en sistemas complejos no le dedican suficiente tiempo, en mi opinión, a entenderlo. Porque por lo general se basan o en entender patrones de una simple disciplina o entender es la misma mente reduccionista de la cual no terminan de salir muchas personas que siguen en el sistema académico. Reginald. Existía, No, creo que hay un físico, seguramente han oído Richard Feynman, que decía que la naturaleza realmente no sabe qué es física, qué es química. La naturaleza se muestra tal y como es y nosotros somos los que hemos decidido esto es química, esto es física, esto es matemática. Entonces, creo que viene al comentario que hacíamos. Y también se me viene a la mente un ejemplo bastante innovador, que yo creo que es, en mi opinión, uno de los más innovadores de esa traslape que tú dices, Alfredo, respecto a las diferentes disciplinas, ¿no? Ese fósil que hay, y es el traslape entre la química y la física. Realmente ese traslape fue el que dio lugar a la teoría de semiconductores. Digamos, todo el estudio del átomo y de cómo se mueven los electrones dentro de un átomo y lo de las bandas de energía y todo que tiene su origen realmente en la química, fue lo que dio lugar al estudio de realmente cómo se movía una carga dentro de un átomo y que finalmente desarrolló toda la teoría de semiconductores que reemplazó los tubos al vacío y que pues ya vemos que actualmente el estado tecnológico es que la capacidad se duplica no sé si es cada 18 meses o algo por ahí, que se conoce como la ley de Moore. Entonces, es precisamente en ese traslape de disciplinas, dará una idea traída a otra y en esa, digamos, en esa frontera donde se produjo esa innovación importante, ¿no? Sí. Y antes de pasar la palabra, también comentar que es por culpa de esta falsa, digamos, no falsa, pero exagerada división entre disciplinas también, que nos puede meter en calles sin salida. Por ejemplo, Robert Rosen, que es una persona que estudió, digamos, es como llevar la cibernética a sistemas vivos. Él, por ejemplo, dice que la física nunca va a poder explicar la biología, a pesar de que se piensa que la física es el caso más general de todos y que todo es simplemente un caso particular de la física. Él dice, bueno, si tú piensas que la biología es simplemente un caso particular de estas distintas, digamos, reacciones que hay o reacciones químicas, nunca vas a entender realmente por qué puede emerger un ser vivo. Y dice, más bien, hay que darle la vuelta y pensar que la física puede ser un sistema que no tiene propósito. Y es un caso particular de sistemas que pueden tener o no tener propósito. Y como el propósito es el factor relevante para generar los distintos tipos de patrones que tú puedes obtener en un sistema. No sé si me explico, pero el dividir la naturaleza arbitrariamente también nos puede llevar digamos, a discusiones en las cuales no vamos a poder darle explicación a cosas evidentes que están en nuestra cara, simplemente porque estamos partiendo de la premisa equivocada de qué es general y qué es específico de cada una de las cosas. Parece que está Reginaldo y Daniel esperando por la palabra. No se escuchan. Quería agregar del tema que estábamos hablando en el grupo el otro día, de cómo las ciencias sociales divagaron totalmente, ¿no?, sobre las demás ciencias hasta llegar a un punto donde la gente realmente es una ciencia, la ciencia social. Pues, y yo fue ahí donde argumenté que acercarlo un poco más a la biología podría ayudarle a darle pues un poquito más de consistencia o bases axiomáticas fuertes para ahí poder desarrollar conocimiento. Y uno de los casos, ahí Oliver,
creo que fue Oliver el que comentó de que Taleb había dicho que todo lo que le pongas neuro realmente son charlatanes. Pero yo la verdad sí soy un poco dudoso de esa aseveración de Taleb. ¿Por qué? Porque desde el desarrollo de la imagenología, de neurológica y la asociación que esta que tiene con los comportamientos humanos, te da una visión de mayor definición de cómo un sistema tan complejo que es la neurología humana puede afectar directamente a los comportamientos de las personas o a las ideas que nosotros teníamos que era de la mente. Y en sí, estos desarrollos todavía están en pañales y no se pueden dar respuestas concluyentes y fuertes de muchos procesos internos que estamos pasando como seres humanos o de comportamiento, pero yo siento que es el camino hacia la dirección correcta, ¿no? Otro punto que quería tomar es que los mayores avances de la computación vinieron a mano de filósofos analíticos, porque antes los filósofos también eran matemáticos. Lo sabemos como con Newton, con Descartes, con Bertrand Russell, con Whitehead y un sinnúmero de filósofos que fueron los que dieron las aportaciones más fuertes al desarrollo de las matemáticas y por lo tanto del entendimiento del lenguaje y de la computación. Súper interesante. Daniel. Sí. Me estoy leyendo el comentario corto en eso que dijiste. Estoy tratando de entender la teoría de la información de Shannon y me estoy leyendo el libro de Peirce, donde él trata de explicar eso a más detalle y siempre hace estos comentarios filosóficos. Hoy en día ya los autores ya no se meten con filosofía, no tratan de entender las implicaciones filosóficas que lo que están aprendiendo o desarrollando puedan tener. Pero bueno, ese era un comentario corto. Lo que quería comentar era más en el foco en la racionalidad, ¿cierto? Entonces él habla en el libro de lo dionisiaco y lo apolonio en Nietzsche, ¿cierto? Y cómo hoy es como todo racional, como vemos estos escépticos de hoy en día, estos escépticos que tal les diría ingenuos, que es, no sé, si no es racional y entonces son ateos y toda esta cosa, que se han deshecho de lo Dionisio, de lo dionisiaco, ¿cierto? Que él acá dice pues que es oscuro, visceral, salvaje, difícil de entender, que sale de nuestras capas internas y todo eso. Y que es como el yin y el yang, ¿cierto? Entonces es como interesante pensar en una ciencia que los integrara a los dos. Si seríamos capaces en el futuro de deshacernos como de este foco en lo solo racional y lo que no entendemos no es no tiene sentido. Y si seríamos capaces como de desarrollar algo así, o que me pareció mejor todavía, la tripleta que Séneca le pone, ¿cierto? La fuerza báquica, la fuerza dionisíaca, la fuerza de Hércules y la fuerza de Mercurio, que representa esa ciencia, la razón, Hércules representando la fuerza y Baco o Dionisio representando pues como el desorden y lo salvaje y lo que no se entiende bien, lo ininteligible. Y ahí, solo para terminar, cuando él dice que las cosas son muy complicadas, para decirlo en palabras, ciertas cosas o la mayoría de las cosas son demasiado complicadas como para expresarse. Y cuando dice pues que las tradiciones son una agregación
del conocimiento colectivo, una agregación filtrada del conocimiento colectivo, que ya está empacado en las tradiciones, y yo diría también pues que en la religión y todo eso, que es conocimiento que no se puede expresar así tan fácilmente. Y tú sabes que yo añadiría eso que tú estás diciendo, que dos cosas se me vinieron a la mente. Citando a Taleb, él siempre dice todo lo que es frágil en algún momento se cae, con lo cual digamos que lo que nosotros estamos viendo, todo esto que se está criticando de cómo se está haciendo la enseñanza, en algún momento evolucionará hacia algo que es más natural o es más cercano a la realidad, simplemente porque la realidad siempre prevalece. El riesgo es el daño que se hace en el medio. ¿Entiendes? El riesgo es lo que pasa en el medio, porque en el medio es un sistema frágil que se va a cargar, que se puede llegar a cargar, digamos, muchas vidas en función de que vaya cayendo. Y por otra parte, no sé por qué, pero me viene a la mente que en el mundo empresarial, en donde hay mucho más lo que llaman skin in the game, hay mucho donde no se trata simplemente de un ejercicio, de una publicación o un ejercicio intelectual, sí se incorporan más todos estos principios a la hora de la toma de decisiones. Especialmente cuando se toman decisiones empresariales, el instinto prevalece mucho más que muchos datos. Y esto lo estábamos hablando el otro día en una empresa, que tú no cambias, y esto es parte de los aportes que hizo Kahneman, el de sistema 1 y sistema 2, de aprender lento y rápido. Tú no le cambias el comportamiento a alguien a través de los datos. Tú le cambias el comportamiento a alguien, tú le puedes dar toda la información. El comportamiento cambia es a través de la exposición, es a través de la experiencia, es a través de haber hecho algo y haber aprendido que así no es como se hace. Es así donde tú empiezas a generar las nuevas conexiones neuronales y los nuevos, digamos, caminos en el cerebro para que en la próxima decisión se te sienta, yo esto no lo debería hacer, simplemente porque no lo debería hacer, porque ya he estado en esta situación, no reconozco alguna de los indicios. Reginald, no se escucha. Perdón. Aquí agregando a lo que comentó Danielo, una concepción igual que tiene paralelismos, no al 100%, pero concretos de lo dionisiaco y apolineo de Nietzsche, es la concepción de eros y logos que desarrolló Carl Jung, donde el logos es lo lineal, lo matemático, lo tangible, y se le asocia con la fuerza masculina, no del hombre, sino de que con la masculinidad, que es la dirección, y Eros es lo caótico, y generalmente Eros lo que explica es la poesía, es el mito, es lo intuitivo, más allá del conocimiento racional, es una temática muy interesante. Y también para agregar para el caso de Shannon, aquí en el chat les compartí un artículo en el Atlantic donde menciona todos los filósofos que agregaron a la computación, y a Shannon le dedicó una muy buena parte de eso, porque él venía de una escuela filosófica y a través del entendimiento del lenguaje hizo aportaciones muy, muy fuertes para el área de la computación. Y es que los científicos no se dan cuenta, digamos, o no lo asumen de manera frontal, pero todos, la manera en que pensamos, la manera en que tomamos decisiones, lo que asumimos como cierto, como falso, como el proceso, etcétera, tiene una base filosófica detrás. ¿Me entiendes? Y según esa base filosófica tú puedes estar generando mejores o peores estrategias. Y es algo que no se ve, o sea, según tu modelo mental de cómo funciona el mundo, mientras más lejos esté de la realidad, mientras más idealizado, y lo que hablábamos antes de los gobiernos comunistas, etcétera, pues esas decisiones van a incluir mucha fragilidad. Y todo eso tiene de fondo una base filosófica, todo eso tiene un progreso que tiene tiempo desarrollándose, pero se discute muy poco, y más bien lo que dice en inglés disregard, se desprecia, hasta se llega a despreciar, digamos, que es la discusión filosófica. Si podrías elaborar un poco más en estas ideas, Reginaldo, que me parece súper interesante, sobre los aportes que hicieron Shannon y Bertrand Russell, etc.
Sí podría profundizar un poquito más a fondo, pero la verdad yo siento que estaría parafraseando mucho de lo que viene en el artículo, así que los invito a que lo lean. Y también les quiero hacer la recomendación de un libro muy bueno que se llama Un verdor terrible de Benjamín Labatut. Está de la editorial Anagrama. Y él lo que hace es que cuenta de una manera pues retórica, persuasiva muy interesante, que muchos de los desarrollos del conocimiento científico llegaron gracias a procesos psicológicos muy cercanos a la locura de parte de los más grandes pensadores en el área de la ciencia. No fue un pensamiento racional matemático sentados con la libreta, sino que se encerraban en un claustro por 3, 4 meses sin comer, sin bañarse, y pasaban en un estado de trance donde llegaban a desarrollar teorías que les preguntaron cómo lo hiciste y te contestaban, ¿sabes qué? No sé cómo lo hice. Y es ahí donde entra como que ese área mística del desarrollo del conocimiento, ¿no? Y, Imposible de planificar. y también viene el caso, por ejemplo, de Watson y Crick. Creo que fue Crick el que tomó unas tabletas de LSD, se fue del camión, se imaginó las serpientes enrollando un báculo y se le vino la idea de la doble hélice del ADN. Y entonces, no todo desarrollo le corresponde directamente a la idea que había expuesto antes del logo, sino que hay una parte de eros y de caos y de variabilidad y de intuición para el desarrollo del conocimiento científico. Y que de fondo también está la forma en que la deducción y la inducción, y la forma en que tú vas construyendo el conocimiento, es pensar que eso se hace de una manera ordenada o simplemente pues en algún momento se conectan los puntos. Luis. Sí, solo para aportar un poquito a lo que Daniel inició con Shannon. Pues Shannon es precisamente el ejemplo, creo yo, uno de los mejores ejemplos de lo que Nassim llama el thinker, ¿no? El juguetón. Hay un documental muy bueno en Amazon de la vida de Shannon. Era un tipo que seguía su curiosidad intelectual. De hecho, él hizo varios proyectos interesantes. Hizo un robot que hacía malabarismos, el ratón inteligente y bueno, un montón de cosas. De hecho, inclusive en la biografía puedes leer que su supervisor en Bell Labs lo tenía que ir a buscar porque no trabajaba de una forma dirigida, sino que se mantenía jugando ajedrez. Y la aportación que él hace en teoría de información, en el concepto de entropía, de codificación, de hecho, la razón por la que existen esquemas de codificación que permiten la transmisión de datos a altas velocidades es precisamente por la contribución de Shannon. Pero no era un tipo que siguiera las reglas establecidas de la academia, era un tipo que se mantenía todo el tiempo jugando y experimentando y a prueba y error y generó posiblemente en teoría de comunicaciones, yo diría el resultado más importante en términos de las comunicaciones digitales actuales. Claro, y fíjate que, no sé, me hiciste recordar que muchos de los grandes inventores son gente que se fue de la universidad, ¿no? Lo que llaman Sí, dropouts. Y que al final sentían mucho más gusto por lo de ponerse a jugar, experimentar y tomar riesgos que simplemente pues continuar digamos, en ese camino que es el que describe como sobreprotector dentro de la educación, porque te está frenando esa capacidad de poder exponerte. Si alguien tiene algún comentario más para ir cerrando. Otro caso más es el de Nash, que era esquizofrénico y desarrolló pues el equilibrio de Nash y todas las bases para la teoría de juegos, que sirve tanto para computación hasta para tomar decisiones geopolíticas y tiene un área de aplicación enorme, ¿no? Y yo, por ejemplo, como profesor de preparatoria, yo a mis alumnos les digo la verdad, yo les estoy enseñando lo que es el currículum que nos da la Secretaría de Educación y nosotros como institución. Pero realmente a ustedes lo que les va a dar ventaja competitiva sobre las demás personas son los intereses que tienen y que investiguen y entiendan por fuera. ¿Por qué?
porque todos van a estar con este mismo techo, el que les da la educación básica, ¿no? Básica, secundaria y preparatoria. Pero lo que tú busques por tu propia parte y por motivación intrínseca es realmente lo que te da una ventaja competitiva sobre las demás personas. Y les menciono pues el caso de que antes el porcentaje de población que tenía un título universitario era una minoría y ahora todo el mundo, existe una inflación de títulos universitarios y eso no va a ser suficiente para poder competir en el mercado laboral hoy en día. Sí, bueno, y estudiando un poco cómo la gente que está haciendo negocios con productos digitales, los más exitosos de todos, lo que dicen precisamente es la combinación de los intereses más particulares y raros que has acumulado durante toda tu vida, la forma en que los conectas para solucionar un problema. Eso es tu innovación, directamente. Ahí estás innovando, solucionando problemas a partir de una plétora de cosas que la gente no lo estaba haciendo, pero lo hiciste tú, simplemente por curiosidad y porque, bueno, así te fue funcionando y etcétera, ¿sabes? Entre ellos, sistemas complejos. Pero bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias por conectarse esta semana. De verdad que un gustazo hablar con ustedes siempre. Espero que les vaya bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.